El conflicto entre Israel y Hamás es un tema complejo y delicado que ha resultado en años de violencia y tensiones en la región. Bienvenidos a Celebridata, suscríbete y activa la campanita para no perderte noticias como esta. En este video, exploraremos algunos aspectos menos conocidos de este conflicto en curso y arrojaremos luz sobre los factores clave que han dado forma a la situación. Las raíces del conflicto entre Israel y Hamás se remontan al establecimiento del Estado de Israel en 1948. Tras la independencia de Israel, las naciones árabes y los grupos palestinos rechazaron la creación de un Estado judío y lanzaron una campaña militar contra Israel. Después de la guerra de 1948, la Franja de Gaza quedó bajo el control de Egipto, mientras que Cisjordania fue ocupada por Jordania. Los refugiados palestinos que huyeron o fueron desplazados durante la guerra se establecieron en estos territorios, creando una importante población palestina. La primera confrontación directa entre Israel y Hamás ocurrió durante la primera Intifada, un levantamiento palestino contra la ocupación israelí a fines de la década de 1980. Hamás, una organización islamista, surgió como un prominente grupo de resistencia que buscaba liberar la tierra palestina del control israelí. Hamás ganó popularidad a través de sus programas sociales y de bienestar, proporcionando ayuda y apoyo a los palestinos empobrecidos. Sin embargo, también utilizó la violencia y el terrorismo como medio para lograr sus objetivos, lo que provocó la condena internacional. Tras los acuerdos de Oslo en la década de 1990, la Autoridad Palestina se estableció como un órgano rector en partes de Cisjordania y la Franja de Gaza. Sin embargo, las tensiones entre Hamás y la Autoridad Palestina crecieron, lo que llevó a una división violenta en 2007. Desde 2007, Hamás ha gobernado la Franja de Gaza, mientras que la Autoridad Palestina ha mantenido el control en Cisjordania. Esta división ha complicado los esfuerzos para alcanzar una solución unificada al conflicto israelí-palestino. El conflicto entre Israel y Hamás a menudo se caracteriza por escaladas periódicas de violencia. En los últimos años, estas escaladas han resultado en guerras devastadoras y pérdida de vidas en ambos lados. A pesar de los esfuerzos internacionales para negociar la paz, una solución duradera sigue siendo difícil de alcanzar. Muchos factores contribuyen a las continuas tensiones, incluidos temas como las disputas territoriales, el acceso a los recursos y las narrativas nacionales en competencia. El bloqueo de la Franja de Gaza, impuesto por Israel y Egipto desde 2007, ha tenido un profundo impacto en la vida cotidiana de los palestinos que viven en el territorio. Restringe el movimiento de bienes y personas, exacerbando la pobreza y el desempleo. Israel argumenta que el bloqueo es necesario para evitar el contrabando de armas a Gaza y proteger a sus ciudadanos de los ataques con cohetes lanzados por Hamás. Sin embargo, los críticos argumentan que el bloqueo equivale a un castigo colectivo y viola los derechos de los palestinos. Otro tema polémico son los asentamientos israelíes en Cisjordania, que se consideran ilegales según el derecho internacional. La expansión de estos asentamientos ha complicado aún más los esfuerzos para lograr una solución de dos estados. Los esfuerzos para negociar una paz duradera entre Israel y Hamás se han enfrentado a numerosos desafíos. Las posiciones y demandas de ambas partes a menudo parecen irreconciliables, contribuyendo a un estancamiento en el proceso de paz. La comunidad internacional ha desempeñado un papel importante en los intentos de resolver el conflicto. Se han propuesto varias iniciativas y marcos de paz, pero ninguno ha logrado una resolución duradera. A medida que el conflicto continúa, los civiles inocentes de ambos lados son los más afectados por la violencia y sufren sus devastadoras consecuencias. El costo para las familias, los niños y las comunidades es inmenso, y el ciclo de violencia parece interminable. Es importante recordar que detrás de los titulares y la retórica política, las personas reales están experimentando las consecuencias de este conflicto todos los días. Sus historias y voces a menudo no se escuchan, pero son vitales para comprender el impacto humano del conflicto entre Israel y Hamás. Al explorar las complejidades y los aspectos menos conocidos del conflicto, esperamos fomentar una mayor comprensión y empatía,
por todos los afectados por la violencia en curso. Solo a través del diálogo, la compasión y el compromiso con la resolución pacífica, se puede avanzar hacia una paz justa y duradera. A pesar de los innumerables intentos de encontrar una resolución pacífica, el conflicto entre Israel y Hamás sigue siendo un tema volátil y profundamente arraigado. Una y otra vez, ambas partes han experimentado un inmenso sufrimiento y pérdida, con civiles inocentes que son los más afectados por la violencia. El ciclo continuo de ataques de represalia, ataques aéreos y disparos de cohetes perpetúa un ciclo aparentemente interminable de dolor y destrucción. Las familias están destrozadas, las casas reducidas a escombros y las vidas destrozadas. El costo en el bienestar mental y físico no puede ser subestimado. En medio de esta agitación, hay individuos y organizaciones que trabajan incansablemente para brindar alivio y apoyo a los afectados por el conflicto. Los equipos médicos, los grupos de ayuda humanitaria y las iniciativas de base están proporcionando servicios esenciales y esforzándose por aliviar el sufrimiento. La comunidad internacional también continúa lidiando con la mejor manera de abordar el conflicto entre Israel y Hamás. Los esfuerzos diplomáticos, las negociaciones de paz y los llamamientos a la adhesión al derecho internacional sirven para poner de relieve la urgencia y la complejidad de la situación. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la configuración de la percepción pública y la comprensión del conflicto. Sin embargo, es esencial abordar la cobertura de noticias de manera crítica y considerar los sesgos y matices que pueden estar presentes. También es importante reconocer que el conflicto entre Israel y Hamás es solo una faceta del conflicto más amplio entre Israel y Palestina. Este contexto más amplio abarca una serie de factores históricos, políticos y sociales que contribuyen a la compleja dinámica sobre el terreno. Tanto los israelíes como los palestinos tienen reclamos históricos válidos de la tierra, y cualquier solución sostenible debe lidiar con las complejidades de estas narrativas en competencia. La trayectoria del conflicto entre Israel y Hamás sigue siendo incierta, y el camino hacia una paz duradera parece difícil de alcanzar. A medida que el mundo continúa lidiando con este conflicto, es crucial mantener el costo humano subyacente a la vanguardia de nuestra conciencia colectiva. Las historias y experiencias de aquellos directamente afectados por el conflicto deben ser escuchadas y reconocidas. Sirven como un recordatorio de la urgencia y la importancia de encontrar una resolución justa y equitativa que garantice los derechos, la seguridad y la dignidad de todas las personas involucradas. En última instancia, el conflicto entre Israel y Hamás representa una lucha dolorosa y arraigada por la autodeterminación, la seguridad y la justicia. Requerirá un liderazgo audaz, empatía y un compromiso con el diálogo para trascender el ciclo de violencia de décadas y construir un futuro donde tanto israelíes como palestinos puedan coexistir en paz. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna noticia como esta. Hasta luego.